Hermanos, bendiciones. El tema que el Señor me ha dado es la misericordiosa compasión de Dios. Ubiquémonos en el libro de Miqueas, Antiguo Testamento en la Biblia, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8. Miqueas 6, 8. El Señor nos dice que Él nos ha enseñado lo que es bueno y lo que pide de nosotros. Y esto que es bueno para Dios y que nos lo ha enseñado se resume en tres actitudes que componen toda la vida cristiana. Tres actitudes que son ser justos, misericordiosos y humildes. Justos, misericordiosos y humildes. Pero también el Señor nos pide algo que nos llama la atención por no ser común entre nosotros. Nos pide que no solo seamos misericordiosos, sino que amemos la misericordia. En suma, el Señor nos pide que mostremos humildad en nuestra manera de vivir. Humildad en nuestra forma de vida. Ante este pedido de Dios, nos enfrentamos con un hecho ineludible. Y es que como cristianos estamos llamados a ser una expresión viviente de la misericordia de Dios, saturada de humildad. La humildad de aquel que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 7, el Señor nos dice: bienaventurados o felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, aquí el Señor nos dice que si somos misericordiosos con otros, esa misma misericordia nos alcanzará para hacernos bienaventurados o felices. En el Salmo 145, los versículos 8 y 9. Salmo 145, 8 y 9. David habla de la actitud misericordiosa de Dios. Dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Hermanos, hoy estoy hablando de la misericordia de Dios, porque
las declaraciones más hermosas de la Biblia acerca de Dios son precisamente las concernientes a su misericordia. Hablo de la misericordia de Dios porque nuestra fe crece, se desarrolla, se hace fuerte cuando el amor misericordioso de Dios echa raíces en nuestra mente y corazón y se expresa en nuestra manera de vivir. Hablo de la misericordia de Dios porque es la fe en su amor lleno de misericordia lo que nos bendice, amados hermanos. Hablo de la misericordia de Dios porque en su misericordia Dios nos ha dado su paz. La paz de aquel que dijo, yo soy vuestra paz. Una paz que nunca se va de nosotros. Una paz que nunca nos abandona. Una paz que tú tienes ahora, amado hermano, hermana. Una paz que nos hace sentir seguros y confiados aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tormentas de la vida. Les dije que el tema que traigo para hoy tiene que ver con la misericordiosa compasión de Dios. La misericordia jamás se separa de la compasión. Y mis hermanos, hablo de la compasión porque el ministerio del Señor Jesús fue una expresión viviente, saturada de compasión, de hechos nacidos de la misericordia. Hablo de la compasión porque vemos esa compasión en la predicación de las buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, porque los vio como ovejas sin pastor que las guíe. Compasión en la libertad de los cautivos oprimidos por el enemigo. Compasión en la sanidad física y espiritual a los enfermos del cuerpo y del alma. Compasión para el ladrón que tuvo como compañero en el Calvario. Pero preguntémonos, ¿qué es la compasión? Mirando en el diccionario de la lengua española, habla lo siguiente de la compasión. Dice, compasión es el mover del alma que nos hace sensibles a las necesidades de los demás. El diccionario dice, compasión es el mover del alma que nos hace sensibles a las necesidades de los demás. Ahora bien, hermanos, permítanme decirles esto. La compasión del Señor Jesús no es aplicable a este concepto que emite el diccionario. Porque la compasión del Señor es mucho más que ser sensible a las necesidades de los demás. Hermanos, la compasión del Señor, escúcheme con atención esto,
la compasión de Jesús es ternura llena de misericordia. Ahora ubiquémonos, amados hermanos, en el Evangelio según San Lucas. Quedémonos en el capítulo 10, Lucas 10, versículos 31 al 37. Lucas 10, 31 al 37. Aquí, amados hermanos, el Señor nos presenta la historia de un viajero atacado por ladrones. Esta historia es narrada por el mismo Señor Jesús, pero historia que ha avergonzado a los seres humanos, porque esta historia nos muestra lo que es la verdadera compasión. Historia que la iglesia del Señor se ha acomodado, diciendo que no es aplicable para nuestro tiempo. Pero vamos a la historia narrada por el Señor. Dice Jesús que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y ladrones lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sí que lo agredieron, hermanos. También dice el Señor en su historia que descendía por el mismo camino un sacerdote y viendo la necesidad del hombre atacado, no hizo nada. Pasó de largo. Qué tristes son estas palabras en esta ocasión. Pasó de largo. También dice el Señor, pasó un levita por el mismo camino y viéndolo al herido, pasó de largo. Este también pasó de largo. Y dice el Señor en su historia que uno de Samaria iba por el mismo camino. Y lo que este samaritano hizo marca la diferencia con el sacerdote y el levita. Porque viéndole, dice que tuvo misericordia. Aquí aparece la misericordia genuina, la misericordia práctica, nacida de un corazón compasivo, de manos que se extienden para socorrer, ayudar, levantar. La compasión práctica del de Samaria, del samaritano, se manifestó en 4 actitudes para con el necesitado. Número 1, echó aceite y vino sobre sus heridas para que no se infectaran o para evitar la infección, y luego vendó las heridas, les puso vendas. 2, lo puso sobre su cabalgadura. No fue fácil levantar a un hombre medio muerto y ponerlo
en su cabalgadura, su caballo. 3. Lo llevó al mesón, esto es, a la estancia u hostal. Y 4, miren, cuidó de él, no un rato, sino toda la noche. ¿Qué más hizo el de Samaria con el necesitado? Al otro día, al partir, le dio 2 denarios al mesonero y le dijo: cuídamele, como si fuera su propiedad, porque así es la misericordia. Sentimos el dolor en carne propia. Cuídamele, y todo lo que gaste de más, te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué les parece, hermanos? Esto en este tiempo nos resulta bastante extraño. No se practica ni entre los hijos del Señor. Veamos cuál fue el origen de esta historia narrada por Jesús. Lucas 10, 25 al 29. Lucas 10, 25 al 29. Amén. Leemos entonces la palabra de Dios que dice: un intérprete de la ley le preguntó a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué pregunta? Y el Señor responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre conocía las Escrituras. Era un doctor de la ley. Un hombre con conocimiento. El Señor le responde: bien has dicho, bien has respondido, porque eso dice la ley. Entonces, haz esto y vivirás. ¿Se da cuenta, hermano? Porque hay tantos teorizantes, tantos religiosos llamados cristianos, tantos palabreros y muy pocos hacedores o activos, muy pocos practicantes. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Y hermanos queridos, aquí se inicia esta historia narrada por el Señor. Este es el origen de esta historia. En el Evangelio de Lucas 10, 36 y 37, el Señor pregunta al intérprete: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo
de aquel que cayó en manos de los ladrones, el intérprete le dijo, el que usó de misericordia para con él. Aquí aparece esta palabra bendita, misericordia. Entonces el Señor le dijo, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Hermanos, hermanas, ve y haz lo mismo no solo era para el intérprete, ve y haz lo mismo involucra a todo cristiano. Te involucra a ti y a mí, amado hermano. Hoy el Señor te dice, conoce la historia. Entonces, conoces la palabra. Deja de ser practicante y conviértete en un hacedor de mi palabra, en un practicante de mi palabra. Ve y haz lo mismo. El de Samaria o el samaritano representa al cristiano que piensa en los demás, que piensa en los demás y les sirve, pues sabe perfectamente que el servicio al prójimo se encuentra el más profundo concepto del amor de Dios que podamos tener. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero, ¿cómo es que podemos amar al prójimo? El Señor sabe que el ser humano no solo que no ama a Dios de todo corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. El ser humano no ama a Dios con esa intensidad. Y no solo eso, sino que el ser humano es incapaz de amar al prójimo como se ama a sí mismo. Sigamos con la historia narrada por Jesús. Tanto el sacerdote como el levita vieron al hombre necesitado. Lo vieron. La diferencia radica en lo que hicieron con relación con el necesitado. Tanto el sacerdote, el levita, como el de Samaria, vieron al hombre necesitado. La diferencia radica en lo que hicieron con relación al herido. Hermanos, el sacerdote y el levita eran los llamados por su investidura religiosa, porque hablaban de Dios a la gente todos los días. Hablaban de la misericordia de Dios a otros diariamente. Por lo tanto, eran los llamados a practicar lo que enseñaban. Eran los llamados a ayudar al necesitado,
Pero aquí hay unas palabras que saben a tragedia. Vieron la necesidad y pasaron de largo. Estos representan al cristianismo teorizante, los que miran la necesidad del prójimo sin hacer absolutamente nada. En un poblado cercano a esta ciudad, con estos devastadores aguaceros, los ríos se salen de su cauce y es una tragedia porque se destruye todo. La agricultura, los hogares, las vidas. Un niño pasaba por un puente, se resbaló y cayó a las aguas de un río. Eran aguas lodosas, negras, por la lluvia. El niño pedía ayuda con sus bracitos alzados, porque se ahogaba. La gente observó sin hacer nada. Cuando llegó el policía y vio el cadáver del niño, les pregunta a las personas que vieron, ¿por qué no hicieron algo? ¿Sabe lo que respondieron? Bueno, porque el agua estaba infectada y no íbamos a enfermarnos nosotros. El de Samaria también vio, pero vio sufrimiento y necesidad. Sufrimiento y necesidad. Dos palabras que aguijonean como dardos punzantes la conciencia de los seres humanos. Pero siendo muy importante para todos nosotros los cristianos, siendo elemental para los hijos de Dios, que jamás pasemos de largo ante el sufrimiento y la necesidad, ayudando, socorriendo, levantando, porque eso es lo que hizo el Señor y eso es lo que nos enseñó que hagamos. No obstante la importancia de esta necesidad vital, hermanos, existe una necesidad mucho más importante, yo diría importantísima, vital, en todo ser humano que no tiene a Cristo. Hermanos, el hombre está perdido y sin esperanza. La mujer sin Cristo está perdida y sin esperanza. Y todos aquellos están expuestos a una condenación sin esperanza. Tenemos que recordarles a aquellas personas y recordarnos a nosotros, amados hermanos, que la vida es tan corta que hoy estamos y mañana no. Que hoy reímos y mañana lloramos si no tenemos a Cristo. Entonces, hermanos, y por eso les traigo este mensaje. Esa necesidad vital es la salvación del alma por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mostrarles el camino de aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
Vayamos, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro cometido. Vayamos y mostrémosle a las personas el camino de vida, el camino de la compasión, el camino de la salvación. Vayamos, porque Cristo viene. Que Dios les bendiga.